Bueno, les pedimos que tomen asiento y arrancamos el panel de cierre. Tenemos la desventaja de que estamos todos, los que estamos desde la mañana, muy acalorados, muertos de calor, y tenemos un poquito atrasados. Y tenemos la ventaja de que como somos el último panel, no estamos corridos por el horario, así que vamos a poder quedar un poquito más de 8:30. Bueno, les agradezco a todos este panel de lujo que ahora voy a presentar, que tenemos para cerrar todo este foro que duró todo el día. Y pensamos con Cecilia este panel de cierre, retomando la clásica pregunta de Lenin: ¿qué hacer frente a los problemas que venimos discutiendo desde hoy a la mañana? Nuestros diagnósticos tan críticos, tan sombríos sobre el sistema internacional, sobre la cooperación, el sistema global que proponen las grandes potencias, el Fondo Monetario Internacional, los otros organismos financieros internacionales, el G7 o incluso el G20, ¿no? ¿Qué hacer frente a ese panorama tan sombrío? En ese sentido tenemos 5 panelistas de lujo. Voy a dar una línea, todos tienen un currículum muy importante. María Eugenia Rodríguez Palop, aquí de la Universidad Carlos III de Madrid, es una filósofa muy importante. Larry Cohen, con los auriculares a mi derecha casi al final. Ya dijimos que fue asesor de la campaña presidencial de Bernie Sanders, que preside el directorio de Our Revolution, Nuestra Revolución, que es el movimiento de base que apoyó la candidatura de Bernie Sanders. Aquí a mi derecha, Martín Guzmán, de la Universidad de Columbia, argentino, pero de la Universidad de Columbia. En el fondo, Cinzia Arruza, italiana, ¿sí? Una reconocida académica y feminista de la New School. Y David Choquehuanca en el medio. Vea que todos lo conocen, 11 años canciller de la República de Bolivia desde que asumió Evo, y actualmente nada menos que secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. La dinámica vamos a intentar que sea lo más dialógica posible, que sea lo más dialogada posible, así que les voy a plantear una pregunta disparadora. Van a tener 7 o 8 minutos de intervención cada uno, y después vamos a abrir directamente preguntas al público, ¿sí? Para juntar algunas preguntas y que ellos tengan una segunda ronda de intervención. La pregunta es sencilla, ¿no? Más allá además de las críticas al orden existente que venimos haciendo o que se vienen escuchando desde la mañana, y las necesarias actitudes defensivas, ¿es posible elaborar una agenda, una estrategia de cooperación internacional alternativa? ¿Y qué elementos debería contemplar esa agenda, ¿no? Cada uno de ellos va a intervenir sobre distintas cuestiones de esta pregunta, que sé que es muy amplia. La primera va a ser María Eugenia. Muchas gracias, Leandro. La verdad es que no voy a contestar esa pregunta. Bueno, a ver, voy a intentar apuntar algunas medidas que creo que deben tomarse en relación a un tema muy concreto que tiene que ver con la cooperación, que son las políticas migratorias. No sé si aquí a lo largo del día se ha hecho un diagnóstico acerca de las políticas migratorias que se han adoptado especialmente en la Unión Europea. Me dice Leandro que no. Bueno, en todo caso, yo voy a hacer un recorrido mínimo para que se vean cuáles son las deficiencias, por decirlo de alguna forma, las insuficiencias de estas políticas migratorias, y después indicaré, como decía, algunas medidas. La Unión Europea se ha dedicado fundamentalmente a financiar complejos sistemas de vigilancia y control de fronteras. Ha prestado apoyo económico a los estados para que se blindaran. Ha elaborado convenios de cooperación con estados gendarmes, es decir, estos convenios de cooperación para que estos estados, digamos, contuvieran a los migrantes, el caso de migrantes y refugiados, por cierto, también personas que pueden ser asiladas o que pueden pedir protección internacional. Acuerdos con Turquía, vergonzoso, que además ha violado claramente la legislación internacional, con Afganistán, con Sudán, con Marruecos, con Ucrania. Ha hecho acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito de los migrantes y refugiados para forzar el regreso.
Y básicamente no ha habido un sistema europeo de asilo ni nada que tenga que ver con un intento de resolver situaciones de conflictos y posconflictos que provocan lo que se llama el efecto de expulsión. La dimensión exterior de las políticas migratorias no se ha encarnado nunca en la política exterior de la Unión Europea, ni se ha ofrecido ni seguridad ni paz más allá de lo propio territorio de la Unión Europea. Es decir, básicamente la política migratoria de la Unión Europea se ha basado en el control y ha sido de carácter reactivo. En un informe reciente se indicaba que en estos últimos años se ha construido muros a lo largo de la Unión Europea en diferentes países y se ha pasado de tener 2 muros en la década de los 90 a tener 15 en 2017. 1000 kilómetros de muros, que son básicamente 6 muros de Berlín. Estos muros físicos, que han sido muros de expulsión, tienen que verse además en correlación con los llamados muros marítimos, que son básicamente las diferentes operaciones de control migratorio que tiene la Unión Europea en el Mediterráneo, con, digamos, el protagonismo fundamental de Frontex. Frontex, el presupuesto, que desde 2005 a 2017 su presupuesto ha pasado de 6,2 millones a 302 millones. Básicamente, su única función ha sido evitar la delincuencia, tratando como delincuentes también a migrantes y refugiados. Las deportaciones de estos migrantes y refugiados, cuando han conseguido alcanzar que unas 3.000 personas murieron en el Mediterráneo solo en 2017, pero cuando estas personas han conseguido alcanzar el territorio, las deportaciones han sido masivas y el presupuesto de las deportaciones ha pasado de 80.000 euros en 2005 a 53 millones de euros en 2017. Es decir, el esfuerzo de la Unión Europea por contener, por controlar las migraciones y por controlar las fronteras ha sido enorme. Todo, sin embargo, ha sido insuficiente y además contraproducente, porque ha obligado a los migrantes a hacer rutas cada vez más peligrosas y ha incrementado la rentabilidad de la industria de las mafias. La militarización de nuestra frontera choca a diario con las brutales asimetrías económicas que existen más allá de nuestras fronteras, con los conflictos y la violencia que también la Unión Europea ha provocado, de la que también la Unión Europea es responsable, con la liberalización de capitales y mercancías. Esa retórica triunfalista de la movilidad choca diariamente con las restricciones al movimiento de personas. Incluso la universalidad de los derechos humanos choca continuamente con su acérrima territorialización. Estas personas no tienen derechos a tener derechos, como diría Hannah Arendt, y para ellas la ciudadanía se ha convertido simplemente en una cobertura o en una práctica, una cobertura de nuestras prácticas de exclusión social. Nuestros derechos, los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanas, son el fruto de un drenaje permanente de la periferia interna y externa de la Unión Europea, de los nadie de Galeano, ¿no? Los que no valen ni la bala que los mata. Hannah Arendt decía con una enorme inteligencia que la incapacidad de garantizar los derechos de los desplazados en la Europa de entreguerras generó las condiciones para las dictaduras y que las personas sin derechos eran siempre un síntoma de una marcha atrás civilizatoria. Los partidos de extrema derecha, con sus eslóganes "primero los nuestros", influyendo notablemente en las políticas migratorias y marcando la agenda de partidos socialdemócratas, democristianos, conservadores, socioliberales, han incrementado además esta problemática. Algunos, como el gobierno en la Liga Norte, ¿no?, que hoy está en el gobierno italiano, han llegado, por supuesto, a criminalizar mediante decretos, mediante un código de conducta, a todas las ONGs o las personas que prestaran ayuda o socorro en el mar. Por supuesto, infringiendo con ello el derecho marítimo, que siempre establece la obligatoriedad del socorro. Ha establecido acuerdos con milicias libias que maltratan a los migrantes y refugiados
en la frontera y violan directamente a hombres y mujeres antes de asesinarlos. Cuando el Aquarius, ese barco que Salvini no quiso, llegó a las fronteras españolas, todas las mujeres, del verbo todas, habían sido violadas por las milicias libres, todas. Sin embargo, a pesar de esta hiperventilación de la Unión Europea hoy recibe únicamente 0,5% de la población, de su población total, solamente entre 0,3 y 0,5 de su población total son migrantes y refugiados. Su población total es 508 millones. La mayor parte de los migrantes y refugiados están en otros lugares, como Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía y Jordania. Es decir, que considerando el número de migrantes y refugiados que tenemos, lo cierto es que nuestras políticas migratorias son claramente histriónicas, por no decir histéricas. Bien, decía, iba a apuntar medidas y Leandro además me lo ha dejado muy claro, tipo, además del diagnóstico tendrás que decir algo en positivo, alguna medida que se pudiera tomar. Bueno, hay muchas medidas que se pueden tomar. Para empezar, se debería tomar medidas con los menores no acompañados que llegan a nuestras fronteras y que tienen derechos reconocidos por la legislación internacional. Entre Francia e Italia, únicamente por un pueblo llamado Ventimiglia, según Oxfam, pasaron entre agosto de 2017 y abril de 2018 16.500 migrantes, un cuarto de ellos menores no acompañados. Estos menores no acompañados, Francia falsifica sus fechas de nacimiento para hacer ver que no son menores y se pelea con Salvini para ver quién se los queda. Salvini ha prohibido el principio de reunificación familiar, de manera que ha dejado a estos menores básicamente en el abismo, obligándoles a hacer su trayecto hacia ninguna parte, absolutamente solos y viviendo en la clandestinidad. Se calcula que más o menos son 10.524 los que durante un año, menores no acompañados, han estado en esta frontera perdidos entre Francia e Italia. Podríamos pensar también, por ejemplo, en redefinir los CIES, los llamados Centros de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, que son auténticas cárceles donde están personas que no han cometido ningún delito, son simplemente irregulares, y un 60% son personas irregulares. Los CIES deberían directamente dejar de existir, pero están cubiertos por la Unión Europea. Además de eso, tendríamos que desatascar todos los procesos de concesión de nacionalidad. Por ejemplo, en España hay 400.000 expedientes que deberían ser resueltos favorablemente y no se resuelven. Deberíamos desatascar los procesos de solicitudes de asilo. En España, por ejemplo, 40.000 pendientes de resolución. Suspender de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera, las llamadas devoluciones en caliente, que son devoluciones masivas, colectivas, que se producen hoy legalmente en España, en nuestras ciudades militares, Ceuta y Melilla, que son los enclaves que tenemos en África y que los hemos convertido en lugares cerrados con vallas y concertinas, donde la gente no solamente es herida, sino directamente asesinada. Tendríamos que derogar, por ejemplo, en España, un Real Decreto que se ha extendido también por otros países de la Unión Europea, que impide el acceso a la sanidad de los migrantes en situación irregular. Tendríamos que reconocer que la persecución por maras y pandillas de Centroamérica es un motivo también de concesión de protección internacional, algo que no está reconocido. Tendríamos que coordinar nuestra acogida en las costas, que son claramente caóticas. Tendríamos que iniciar un proceso de regularización que involucraría a unas 100.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular para incorporarlas a trabajos legales y a la seguridad social. Todas estas cuestiones se han planteado desde organismos internacionales. Básicamente, España, igual que otros países, igual como Hungría, por ejemplo, o países como Italia o incluso Grecia, violan la legislación internacional, que ya de por sí es bastante raquítica
en cuanto a derechos con los migrantes. Hay mucho que hacer en temas de cooperación si hablamos de política migratoria. Muchas gracias. Gracias. So I have a list of a bunch of things here. Let me just say that I think even though this list is more about the G20 and fighting them and how popular movements can fight them together, that I think human rights should be what popular movements also can do together, like migration. So, you know, trying to think over this day and heat and sitting on the floor for many of us, and where did we start and where are we now? Mostly I have a list of things that I could imagine a popular movement in Argentina or anywhere in Latin America or in the US. You know, I basically work in a big popular movement in the US, doing together or doing at the same time. So that's this kind of list I have. And also, you know, listening about, you know, obviously there's not too many fans of the neoliberal model in this room, but instead of sort of an opposition being public spending, I go back to Anwar and dropping money from a plane. What if we think about it as public investment? And he also talked about that, how Swedish welfare state has a good rate of return. And so that's sort of the frame of these points. And I would encourage, there's nothing great about these points. Some of them we're working on in my organization, Our Revolution, some of them we're not. But I think brainstorming together, you know, what could these campaigns be? And could we imagine doing them across Global South, Global North, globally, as our answer to G20, our G20? What would we do if we were the G100 or whatever we would be? So the first one, to me, is democracy, and migration is part of that. And Christina, in her talk on Monday, talked about sovereignty. And I think that that term, sovereignty and democracy, they go together in a certain way. And if we go through all this process, and she talked about this, and we talk about this a lot in Our Revolution, we go through all these exercises, they become like games, the elections we have, because when we're done, especially in the United States, it's all lined up against us because of how the rules are. We have an 18th century democracy. But sovereignty is in direct opposition to the world financial institutions. They don't want us to have sovereignty in terms of economic decision making. And you could just start with the debt crisis. Now we have another one here. And the solutions in Christina's government, when we have people here who carried out those solutions, to saying, just imagine if we all did this, that the Argentine debt is our debt, that when the popular movement in Argentina fights Wall Street or any street like that, we all fight that. Is that just rhetoric, or could we actually imagine, and that's really a second thing, the notion of debt, indebtedness, and how we deal with it. But it's also a sovereignty issue, because if we elect governments and they really can't deal with those things because the economic power is somewhere else, why are we doing all that? Do we really think that's fun? And then similarly, coming out of that notion of sovereignty, this is an easy one to me, that there shouldn't be any trade deals ever again, ever, that have investor-state dispute settlement in there. There is one reason for that, and maybe it doesn't translate, ISDS. There's only one reason for that, and that's to put multinational capital above anything else, above democracy, above even the sometimes pathetic judiciary of most of our countries. And so if there's one thing that you were going to say to me, what would you pick in terms of these trade deals that we do? No more, no must, no ISDS, never again. And then sort of moving in a different direction. What if we said in our popular movements that we're going to take seriously climate change? What if we said that in all of our popular movements, we were going to fight for 100% renewable energy over a period of time? We could disagree maybe on the time, but 10 years, 15 years.
And what if we said to the global financial community, I could have my own way of saying it, but nice way, that no, you're not going to count that as public spending. That's an investment so that the world survives. And no, whatever debt we use to create that, you're not going to regulate it. And then we say that in popular movements across the world, that 100% renewable energy in a given period of time is a demand that we're going to make in every one of our movements, and we're going to fight together to see that it happens rather than suffer the consequences. And then we could also say that other public investments, we call it infrastructure, education, healthcare, transportation. No, you're not going to consider that public spending either, because we get a return on that investment. And that's how we have happier lives, and that's why we live, and that's why we build popular movements. We don't just do it to have elections. And then for me, this might be the biggest one because I spent my life in the union movement, and I have to say, I was so inspired. Last night I spent 6 or 7 hours with the Trash Pickers Union here. The Trash Pickers Union here. And in my country, it would be, in the US, it would be almost impossible. But here in Argentina, in this city alone, 2,000 trash pickers have a union. We had a meeting with 250 people in a recycling center that they own cooperatively. And these are things that we could imagine doing together, but let's make it bigger. That workers' rights, the right to have an organization, the right to organize cooperatives, the right to imagine, and Sandra Pulaski has done some of this, it's rare, that in the global economy we have what's called supply chain organizing, from one end to the other. Not that workers in one country are pitted against the other, but that we actually, through our organizations, in the world economy that we're going to create, that we can bargain from one end to the other. From where the cotton is grown, to where the clothes are sewn, to where the clothes are sold. That's supply chain bargaining. That we can actually, and it's been done to some extent, she's done it, you can ask her about it, but it's not supported by the global economy. In fact, it's attacked throughout the global economy, just as sectoral bargaining that says, when you have a union in Brazil, you can bargain with the sector for the most part. Not in the United States, you have to bargain one workplace at a time. That doesn't work. They know it doesn't work, so they tell us, oh, that's your right. And then they fire you when you try to do it. But let's imagine that on a global basis, our popular movement said, sectoral bargaining, all the workers in the industry are going to bargain in their nation states, and then on a global basis, we'll have some form of bargaining in the supply chain. I'm probably going to stop because of time, but I can imagine other things. That all of our popular movements say, no more nuclear in any form, no more nuclear war machine, no more nuclear energy. We know what renewable looks like. We know we have the technology to produce it, and we're going to fight. In the United States, we have to do this. We're going to fight against the war machine, against the most bloated so-called defense military budget ever, and we're going to convert that. We're going to convert that into things that people need that make us happier. And so, lastly, I would say, and again, this list could go on, but we need lists like this. We need campaigns like this. We can tax wealth, that's simple. But where are we doing that? We should tax people when they die and they're wealthy. They're shutting that down in the United States. They're calling it a death tax. No, that's a future tax for the next generation. We can tax people based on a higher percentage the higher their income is. And if we do that around the world, and we tax the profits from capital itself on a global basis, these are things we should be able to imagine. We can't do them all, but just imagine if we did 1 or 2 or 3 of them in all of our popular movements at the same time. And we said to Wall Street, and we said to finance capital, enough is enough. We're fed up, we're sick and tired, and it's not going to be your way anymore. Bueno, primero agradezco profundamente la invitación a la organización, especialmente a Cecilia Naón. Es un gran placer estar aquí. Bueno, se ha hablado mucho sobre esto que se llamaba el orden global, no sé si se escucha, está un poquito abajo. Y es claro que
la globalización ha producido resultados en los últimos 30 años que son desastrosos para los pueblos. O sea, no es que la globalización fracasó, funcionó bien, pero funcionó bien para quienes escriben las reglas, ¿sí? Funcionó bien para las corporaciones, funcionó bien para el capital en general, para el capital financiero en particular. Y lo que observamos es mucho de lo que se discutió durante esta tarde. Hay grandes aumentos de la desigualdad entre un conjunto grande de países, y eso creo que es el tema más importante de nuestros tiempos, no solo como resultado, sino por lo que eso implica dinámicamente, ¿sí? Porque el dinero compra poder y más desigualdad reproduce el tipo de esquema de reglas que hace que no esté puesta la integración al servicio de los pueblos, sino al servicio de unos pocos. Cuando hay problemas, países que enfrentan crisis macroeconómicas, problemas de demanda agregada, es muy complicado resolverlos, se está dañando el planeta. Eso es lo que está pasando. Y bueno, yendo a la pregunta de qué se puede hacer, a mí me resulta muy, en donde yo vivo y donde discuto mucho, hay como un mensaje de vino Trump y rompió el orden global, y que eso es un problema, como si el orden global estuviese funcionando, ¿no? Y realmente lo que hay que hacer no es que viene Trump y entonces Trump es un problema porque es Trump. Lo que estaba mal es lo que había, y eso es lo que viene produciendo estos resultados. Entonces, en cuanto a qué hacer, yo defino 3 premisas y voy a ilustrar los problemas de cómo satisfacer estas 3 premisas con el tema en el que yo más sé, que más dedico mis esfuerzos de investigación, que es el tema que funciona los mercados de deuda para los soberanos. Entonces, las premisas son, primero, que enmiendas a este sistema global, a esta globalización, no alcanzan. Hay que reformar el sistema entero, ¿sí? Segundo, que lo que hay que hacer es cambiar quienes escriben las reglas. Hay que redefinir eso en 3 dimensiones. Tiene que haber una redistribución de poder del capital al trabajo, tiene que haber una redistribución de poder desde las corporaciones hacia la sociedad, y tiene que haber una redistribución del poder desde las finanzas a la economía real. Ese creo que es el mayor de los cánceres, lo que nosotros llamamos Big Finance, finanzas grandes, Wall Street y Bruselas, ¿sí? Entonces, el problema es claramente político, y es un problema muy complicado de atacar. La tercera premisa, es que, y esto me parece también muy importante, que es que un régimen global que funcione tiene que ser capaz de acomodar las idiosincrasias de los distintos soberanos. Se habla mucho en el diseño de un régimen global de lo que es un level playing field en inglés, un sistema, un campo nivelado. Pero las realidades, las idiosincrasias de los distintos soberanos son muy diferentes. Entonces, lo que necesita América Latina, las reglas que funcionan para América Latina, obviamente son muy diferentes las que funcionan para Estados Unidos, para Europa, pero bueno, las reglas las escribe ni siquiera Estados Unidos y Europa, sino que el poder concentrado en esos lugares. Y como digo, esto es muy complicado de cambiar, y les voy a ilustrar estos problemas con el funcionamiento de los mercados de deuda soberana. ¿Qué pasa en el mundo de los mercados de deuda soberana? Bueno, un soberano emite deuda, paga una prima de riesgo por si las cosas van mal, ¿sí? Una renta que van recibiendo quienes le prestan al soberano. Y si las cosas llegan a ir mal, no es que como se pagó esa prima de riesgo, después, bueno, está esta instancia contemplada, hay un sistema para resolver, se le perdona fácilmente la deuda cuando la cosa fue mal al soberano y seguimos para adelante. No pasa eso. Lo que pasa es, en vez de haber un sistema internacional que funcione para dar alivio cuando se necesita ese alivio, no hay nada. Lo que hay es, se tienen que resolver estos problemas bajo las jurisdicciones bajo las cuales se emitió deuda, principalmente en Nueva York. Y empieza a verse el tema de que te vienen a pedir los bonistas que llegues a un acuerdo con el FMI, y esos bonistas tienen mucha influencia sobre el FMI, principalmente vía el Tesoro de Estados Unidos, que tiene una influencia decisiva en las decisiones del FMI, en donde no pasa que es un país un voto, sino que es algo más cercano a un dólar un voto. Eso que el FMI te presta, no sé si le suena, se usa para pagar intereses de la deuda y no para hacer políticas públicas. Los problemas se siguen agravando, las recesiones empeoran, aumentan los problemas de desempleo, pobreza, desigualdad, etc. En cierto momento, cuando ya la cosa no da más y como el FMI quiere cobrar, dice, bueno, ahora sí tiene que haber una reestructuración, y los que empieza a haber son enormes problemas para cerrar esa reestructuración. Últimos en la cadena están unos que llaman los fondos buitres. Acá en este país lo sabemos muy bien porque
tuvimos una disputa muy complicada con ellos, y que terminan demandando bajo juzgados en los que se emitió la deuda y que generalmente ganan, y entonces el país que paga una prima de riesgo después además tiene que pagar más, tiene que compensarlos por no haber pagado en término. Lo que termina ocurriendo con el funcionamiento de estos mercados por la forma en que están escritas las reglas es una transferencia de recursos desde los pueblos hacia el capital financiero internacional. Hay renta. Ahora, ¿cómo cambiar esto? En el año 2014 las Naciones Unidas, con el rol muy positivo que jugó el gobierno argentino en ese momento y el gobierno de Bolivia, inició un proceso para crear un marco multinacional para poder resolver cuando estas crisis ocurren. Y en el año 2015 se aprobaron unos principios, ¿sí? Obviamente hubo una oposición férrea de los países en donde se concentra el capital. Hubo un conjunto de países que votaron en contra, hubo 6 en particular que votaron en contra de estos principios. Las 2 jurisdicciones donde más deuda se emite votaron en contra, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿sí? Y es muy difícil avanzar en romper el equilibrio geopolítico. Les cuento una anécdota reciente. Hace 2 semanas yo estaba presentando a las Naciones Unidas en Ginebra y se da en ese contexto una negociación para llegar a una resolución al año que viene a la Asamblea General, ¿sí? Entonces, Sudáfrica presenta la noción de intensificar los esfuerzos para crear este tipo de mecanismo, y lo primero que ocurre es que Alemania levanta la mano y dice no se puede incluir nada de ese lenguaje, ¿sí? La representación de los países avanzados. Y además lamentamos que en el año 2015 las Naciones Unidas haya aprobado estos principios, pero como un reto. Y no es que lamentamos, pobre, no, los estamos retando. Entonces la resolución va bajando y va bajando en cuanto a sus ambiciones. Terminan pidiendo a los países en desarrollo que diga, le pedimos a UNCTAD que haga más trabajo para entender estos temas. No, le pedimos tampoco. ¿Por qué no? Y porque le pedimos, eso va a conllevar un esfuerzo financiero, vamos a tener que financiar más a UNCTAD. Entonces no queremos eso, mejor poner la plata en el FMI, en donde hay representación principalmente de los avanzados. Y eso funciona así. Entonces vemos ahora el G20. No sé si alguien acá habrá visto que se filtró un borrador del comunicado del G20. Hoy el Financial Times sacó esa información. ¿Qué dice ese comunicado? Hay todo un esfuerzo del gobierno argentino por llegar a un comunicado que no hiera susceptibilidades, que no avance en absolutamente nada, una falta total de valentía y además cero representación de los intereses de las economías en desarrollo. Y lo único contundente que dice, y yo esto lo copié, es que se apoya un aumento del financiamiento al FMI, que obviamente es, como les digo, en donde los países avanzados, principalmente Estados Unidos, dominan, ¿sí? Esa es la realidad. O sea, esto, sí, se vive un desorden internacional. Dentro de ese desorden, lo que termina viendo es unos equilibrios en los cuales se le da continuidad a las relaciones de poder existentes, y el problema es político. A mí, de hecho, lo que más me preocupa es Brasil, porque Brasil tenía influencia fuerte en los equilibrios geopolíticos que se alcanzaban. O sea, cuando uno tiene una negociación en el seno del directorio del FMI, el comité ejecutivo, y el director por las que pone Brasil, es el director nombrado por un gobierno de Lula, obviamente que eso va a influir en los equilibrios que se ven en las negociaciones, va a generar un equilibrio muy diferente que si quien está negociando es quien define Bolsonaro, ¿okay? Entonces, para nuestra región me parece que eso es lo más preocupante de todo, lo que está pasando en Brasil y lo que eso implica para los marcos geopolíticos en los que hay que integrarse. Entonces nos queda el desafío de definir un esquema de reglas que estén al servicio de que haga que la integración esté al servicio del desarrollo de los pueblos. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, desde la academia se trabaja mucho en articular esa visión del desarrollo que satisfaga ciertos objetivos de lo que la región requiere y organizarse mejor y ganar las elecciones. Gracias. Thank you very much to Cecilia for this invitation that
gave me the possibility to come back to Buenos Aires, which I absolutely love, and I actually would like to move here in the future, but anyway, this is a dream. Hire me. Before speaking about the positive elements, I want to speak about a bit about a certain kind of feminism, the feminism of the other international cooperation, the cooperation of the international organizations like the IMF or the G20 or the World Bank and so on. And I would like to start by mentioning something that Sheryl Sandberg, CEO of Facebook, said in the spring of 2018. In the spring of 2018, she gave us this wonderful recipe to solve the problem of women around the world, and actually to make a better world. And her recipe is the following. Women should run half of countries and companies, and men should run half of households. And this for her would solve magically all the problems of not only gender discrimination, but even making the world a better place. By the way, she was previously Chief of Staff to US Treasury Secretary Larry Summers, who was one of the responsibles for the deregulation of Wall Street. And she has been for a long time, for a few years, the poster child of liberal feminism in the United States. Now, not anymore. She's fallen into some disgrace because of the Facebook scandal and because apparently she covered up during months the fact that Russian organizations were basically using Facebook to do pro-Trump propaganda. So we can say goodbye to Sandberg's leaning feminism. But the reason why I wanted to start with her is that in a sense she radicalizes what I think is the underlying logic of the interventions of international organizations when it comes to gender discrimination, gender inequality. And the underlying logic is that the way to go is individual empowerment. So what is the point? We need to give women the tools to be empowered individually, and this will magically transform gender relations. So, to give an example, I studied a bit the final document of the W20 of this year. So it's a set of recommendations to the G20. And the final document identifies four main criteria, or four main principles. Labor inclusion, digital inclusion, financial inclusion, and rural development. Now the question is, inclusion into what exactly? And I'm saying this because if we have a look at what have been the measures implemented and supported by international organizations and also endorsed by this document of the W20 to realize this inclusion of women, basically the idea is we need to include women in the labor market, and this will lead to empowerment. So more women should become formal labor force, wage laborers. And we need to promote women's entrepreneurship. So basically transform a mass of poor women into small business owners. How has this been done? The creation of exportation zones, employing masses of women in manufacture, especially textile. The admission of women in the social reproductive sector, and also the constant transfer of female labor force from the south of the world to the north to be employed precisely in the social reproduction sector. And what has this produced? Has this produced empowerment? No, actually this has produced extreme exploitation, the creation of workplace situations where women do not have any kind of labor rights, where there is an enormously high turnover, so basically women lose their jobs constantly because companies don't want to pay for maternity costs and so on, and where gender violence, sexual violence is used as a way to discipline labor, so to discipline laboring bodies. Think, for example, about the whole situation of the maquilladoras in Mexico, just to give an example. Not to speak of, of the women workers burned alive in factories in South Asia. The second
means that have been adopted to create, this new mass of small entrepreneurs was, of course, microloans, microcredit, so debt. However, there is a little problem here, is that the little problem is that there is no evidence whatsoever that microcredit is working at all in order to empower women or to actually create successful small business. Apparently, according to some studies, around 90% of microloans are actually used for consumption, not to start a business. Why? Because these microloans are given to extremely poor women who, of course, have the first problem they have is not to create a small business, is to survive themselves and their relatives. Secondly, there is no guarantee that these loans are actually managed by women. So in other words, these microloans are given to women who are in patriarchal situations within their households, and in most cases, women are not the ones who actually manage the money. It is the men of the family. But besides this, while we do not have any evidence that these microcredit policies have improved women's conditions of life, we do have some evidence that they have created a new situation, which is further debt. In other words, a mass of women now not only are poor, but they're also deeply in debt. So, a few weeks ago, the UN independent expert on the effect of austerity measures and debt management in terms of gender discrimination, gender equality, Juan Pablo Włodarski. This document basically I really recommend reading it because it's a pretty radical document. It basically suggests exactly the opposite of what the W20 is suggesting. So what it's suggesting is that austerity measures have had an enormous impact on women's life conditions and work conditions. And there is no way to address this situation through individual empowerment. And what is required, of course, is structural transformation, so structural interventions. Of course, the problem arises, which is, okay, who's going to implement this structural transformation? The UN, of course, paid some money to have this report, but then probably what is going to happen is they're going to file it. And forget about it, because what can we expect? The UN is going tomorrow claiming that we should, stop austerity, stop neoliberalism, transform property relations and social relations. And of course, this is not going to happen. However, we can use this document in our movements. So, to come to the positive part, I think this kind of feminism, let's say the feminism of the femocrats, of the international organizations, has deeply failed, has failed women and has failed everybody else. It doesn't produce absolutely anything in terms of emancipation. So when we speak of international cooperation, it is not there that we should look at. Nothing good is coming from there. However, there is some other kind of international cooperation, feminist cooperation, that is already happening, and this is the feminist movement. For 2 years, we have had an enormous, massive feminist movement around the world that is spreading to a number of countries that are, by the way, mostly countries from the periphery of the world and not from Southern Europe. So countries that have been mostly affected by austerity measures and neoliberalism and by the crisis of social reproduction. This is a movement that is spreading now to South Korea, that has spread to Brazil against Bolsonaro a month ago. It is a movement that has transformed Argentina in the past years. It is a movement that has been the only social movement in place in Italy, and it is at the moment the only social movement opposing Salvini. And it is a movement that is coordinating at an international level, that has called for 2 international strikes that have brought millions of women to the streets and on strike, and it has called for 2 international days of action in November. So there is already international cooperation going on. The problem is that we should really strengthen it, and we should think strategically how we sediment it. So in other words, what kind of organizational forms we can use besides a Facebook page and phone calls
which is what we used so far, what kind of organizational forms we can consolidate so that this form of international cooperation from below will continues. But I wanted to say a final word about this. If we look at the situation internationally, in front of the rise of neo-traditionalist right, the movement, the mobilization that is immediately responding to the rise of the right is the feminist movement. This has happened in Brazil, again in Italy, in the United States with the women's marches, and also in Argentina with Magri. So I'm saying this because there may be a danger of thinking that since we are in a very bad situation and we are seriously in danger of a rise, international rise of a very, very dangerous far right, then we should, try to build united fronts that, broad alliances that can oppose this right. But in order to do this, we need to start mincing words, giving up some demands, forgetting about queer the rights of queer people or the right to abortion and so on, because these may be unpopular demands and so on and so on. There is this danger, and I'm seeing this danger in the United States, I'm seeing this danger in Europe, and I'm seeing this danger also here. I'm saying that this is a danger because we should be very careful not to cut the branch on which we are sitting. The feminist movement is the first response to the rise of the right, so we need to start from that and expand the feminist movement to the whole society, align the feminist movement to all possible movements within society, but without giving up on any of our demands, and especially without giving up on the demands of freedom for women, queer people, trans people around the world. Bueno, hoy día nosotros vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo occidental, capitalista. Hoy vivimos la aplicación de leyes hechas por el ser humano, que son bien excluyentes y que nos enseñan en las universidades. Pero vivimos las consecuencias de estas leyes hechas por los seres humanos, que son bien excluyentes, que nos enseñan en nuestras universidades, y vivimos las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo occidental capitalista. ¿Y qué tenemos? Pobreza, crisis, lo llaman crisis global del capitalismo. Estamos hablando de una crisis hídrica, crisis energética, crisis financiera, crisis institucional. Hay problemas de migraciones que acaban de mencionar. Estamos mal, no estamos bien. Este modelo de desarrollo capitalista y estas leyes hechas por los seres humanos nos han generado un desorden global. Vivimos el caosmos. Hay un desorden mundial, hay indignación en nuestro mundo. No estamos bien. No se trata de tomar medidas paliativas, ¿no?, de manera aislada. Tampoco ya ninguna institución ni ningún país ya tiene la capacidad de encarar de manera aislada
estas crisis, porque las crisis son globales. El problema de la migración es un problema global. Y todos, unos más que otros, tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Algunos dicen que este sistema injusto, capitalista, este modelo de desarrollo, o sea, la palabra desarrollo está en cuestión. Otros hablan del mito del desarrollo ya. Está poniendo en riesgo la vida de los seres humanos, de nuestros ríos, de nuestra madre tierra, del planeta Tierra, y está provocando una crisis de la civilización occidental. Y si nosotros de pronto traemos a nuestras mentes, ¿no?, lo que nos ha dejado Einstein, ¿no?, en sus últimos días se dedica a investigar la vida y escribe y nos dice: la muerte de esta civilización empieza con la desaparición de las abejas. ¿Cuánto por ciento de las abejas han desaparecido en los países desarrollados? Y no solamente estamos hablando de las abejas, estamos hablando de muchas especies que están desapareciendo en nuestro planeta. O sea, no se trata de abordar temas de manera aislada. Está bien, tenemos que discutirlo. El otro día, los expertos que ha contratado la misma Naciones Unidas, ¿no?, han manifestado su protesta, ¿no?, frente a los estados. Quienes lo han contratado, estos científicos, les han dicho: mientras ustedes, los jefes de estado, ¿no?, los intelectuales, ¿no?, quienes han hecho estas leyes, ¿no?, que nos enseñan en las universidades, o sea, mientras están discutiendo de economía, mientras están discutiendo de las elecciones, nuestro planeta sí se nos muere. Nuestro planeta está en riesgo. Para nosotros el capitalismo es sinónimo de muerte, porque todos los días nos deja ruinas, ruinas y más ruinas. No es que el capitalismo beneficia a unos y afecta a otros. Está poniendo en riesgo la vida de todo lo que existe. Alguien decía: no se trata de remedios, sino de que tenemos que cambiar este orden establecido o este sistema. Y nosotros, yo soy aymara, y no estoy hablando como latinoamericano porque no soy romano. Me gustaría hablar en aymara, pero no hay traducción. Es que no valoramos nuestras raíces. Para nosotros es importante volver a las culturas milenarias, porque consideramos de que la respuesta a esta crisis global lo vamos a encontrar en nuestras culturas milenarias. Y voy a compartir con ustedes algunos de los códigos que se han resistido durante más de 500 años, durante siglos, que han preservado nuestros ancestros. Y uno de estos códigos, nosotros consideramos que la respuesta es recuperar esto. Estos códigos, por ejemplo, el Hiwasa. Hiwasa, no se preocupen qué idioma es, simplemente tenemos que anotarlo. Hiwasa significa la muerte del individualismo, del egoísmo, del egocentrismo, del antropocentrismo y del eurocentrismo.
Hiwasa. Significa no soy yo, somos nosotros. No soy yo, somos nosotros. Volver a ser Hiwasa. Y no hay que preocuparse, es un código que lo han preservado nuestros ancestros, nuestras culturas milenarias. Porque no hay que decir que esto es de los quechos, de los hebreos, porque no tenemos fronteras nosotros. Tenemos que volver a ser Iyambay. Decimos nosotros. Tampoco hay que preocuparse qué idioma es. Iyambay significa persona que no tiene dueño. Nadie en este mundo tiene que sentirse dueño de nadie y de nada. Volver a ser Iyambay, persona que no tiene dueño. Porque la construcción de alternativas tiene que ser global, tiene que ser integral. Porque vivimos también crisis de principios, crisis de valores. Todo está en crisis. Y tenemos que empezar. Yo decía, yo no voy a hablar como latinoamericano porque tengo identidad. Tenemos que empezar a hablar con identidad propia. Porque tenemos identidad. Nosotros los que estamos aquí decimos somos de la Via Yala. Y como los de la Via Yala tenemos otro código que han preservado nuestro Yuyay. Es otro código. Claro, de estos códigos ustedes no van a escuchar en las universidades. Porque son códigos que nos van a permitir construir hermandad continental, hermandad mundial, porque nos dicen a nosotros, estos códigos dicen que todos pertenecen. Otro código es la Tama. La Tama igual gran familia. Todos los seres humanos somos parte de una gran familia. Pero no todos, no solamente todos los seres humanos, porque no solo los seres humanos existimos, somos más que los seres humanos, los que existimos. Por eso decía, volver a ser Hiwasa, fin del egocentrismo, fin del antropocentrismo, porque no solo somos los seres humanos. Todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra somos hermanos. Todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Nosotros los seres humanos nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua. Una planta se alimenta con la leche de la madre tierra, que es el agua. Un animal se alimenta con la leche de la madre tierra, que es el agua. Y todos los que nos alimentamos con la leche de la madre tierra, que es el agua, somos hermanos. Por eso buscamos armonía con la naturaleza. La propia Agenda 2030 dice, establece, ya no se puede pensar ya en alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible sin tomar en cuenta la armonía con la naturaleza. Ya estas propuestas que han preservado están incorporándose poco a poco se está trabajando. Los hermanos Lakotas que viven hoy en lo que se llama Norteamérica nos han dejado un mensaje a sus descendientes, y este mensaje dice: cuando el mundo
hace cientos de años nos han dejado este mensaje. Y dice, cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris. Y hoy día los guerreros del arco iris levantan este código. No es bandera, no solo es símbolo, es un código, es la codificación del arco iris. El arco iris no es de nadie y es sagrado para todos los pueblos, para todas las culturas milenarias. Es sagrado para todos nosotros, es parte de la naturaleza. El arco iris no es de nadie, no divide. Nuestro continente ha sido descuartizado también por banderas nacionales. Nosotros no somos de la cultura de la división, somos de la cultura de la unidad, de la hermandad, no somos de la cultura de la dominación. Por eso, los guerreros de la lucha de los guerreros del arco iris se llaman Panaka Pachacuti, significa hermanos del cambio. Y la lucha de los guerreros del arco iris no solamente es por nosotros, también es por ellos. Nuestra lucha no solo es por nosotros, sino también es por ellos. No es contra ellos, porque no estamos de acuerdo con la dominación. Por eso es importante volver a esta cultura de la vida. Y así podemos compartir, y con esto termino. Y otro de los códigos que han preservado nuestros ancestros es una palabra larga, ¿no? Ojalá puedan aprender a escribir. Aruski pasiphañana kasaki punira kispawa. Aruski pasiphañana kasaki punira kispawa significa obligación de comunicarnos, obligación de dialogar. Nosotros agradecemos muchas veces, dicen queremos agradecer a la Claxo. No hay que agradecerles, es una obligación de la Claxo organizar esto. Es obligación del hermano de venir a participar aquí, de la hermana, de todos nosotros. Y no estamos asumiendo nuestras obligaciones. Es obligación de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estas 5 intervenciones. La verdad que nos podríamos quedar un rato largo más. Me voy a reprimir y voy a hacer solamente una pregunta para cada uno de ustedes. Abrimos 3, 4, 5 preguntas del público y después van a tener cada uno una instancia para volver a intervenir en el orden inverso al que hicimos al principio. Va a empezar David, el que estuvo último va a estar primero y va a terminar María Eugenia. Las hago muy cortitas porque no vamos a tener tiempo, sino para María Eugenia, además de discutir, digamos, alternativas a las políticas migratorias represivas, no solo en la Unión Europea, ¿cómo podemos a nivel político confrontar los discursos xenófobos, ¿no? Esa estrategia de canalizar el descontento social hacia los iguales, ¿no?, pretendidamente distintos, y no hacia los responsables de estas políticas que generan esa frustración social. Para Larry, una pregunta muy concreta. ¿Hay condiciones de aquí a 2 años en Estados Unidos para que los líderes del llamado socialismo democrático construyan una alternativa política? Para Martín, dijiste y coincido, la regulación del sistema financiero, o para cambiarlo, modificarlo, no alcanza con meras enmiendas, con meros parches, ¿no? Y además, incluso esos meros parches, esas enmiendas, tienen una resistencia por parte de las corporaciones, de los organismos financieros, enorme, como muy bien expusiste. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para refundarlos si no alcanza con emparchar lo que no funciona y tampoco deja
ser emparchado, se deja ser emparchado. Para Cintia también una muy concreta, ¿sí? ¿Cuál es la perspectiva para el paro internacional de mujeres que seguramente en el 2019 va a superar el enorme paro internacional de mujeres que se dio este año y que trastocó también el orden internacional? En concreto, ¿cuáles son los nuevos desafíos que el movimiento feminista, que es muy fuerte en la Argentina, que es muy fuerte también en Estados Unidos, pero ahora también es un movimiento global, tiene para el año que viene? Y para David, ¿cómo reintroducir la perspectiva del socialismo, que en Bolivia se plantea esto en la discusión de las alternativas a esa crisis civilizatoria o la crisis de la civilización occidental que también describiste también? Tomamos, si quieren, que quiera preguntar y tenga todavía energía, 3 o 4 preguntas y después hacemos la última pasada de despedida y cierre de todo el foro de hoy. Preséntense, por favor, y las preguntas bien concretas y cortas. Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Aguirre, del Frente Amplio de Chile, y es muy concreta para David Choquehuanca, y sin perjuicio de que los demás igual puedan pronunciarse respecto a esto, pero dice en relación con que en qué medida es necesario pensar en un nuevo orden mundial descolonizado. Porque si lo construimos desde los mismos parámetros, como ya nos lo señalaba el ex canciller, la verdad es que podemos repetir el error de generar un orden eurocentrista, antropocentrista, así que esa es la pregunta. ¿Cómo construir un orden descolonizado? Bueno, yo soy Ana Sofía de Montevideo, Uruguay. Mi pregunta va para Larry. Teniendo en cuenta la importancia de los recursos naturales como base que sostiene el capitalismo, quieras o no, como por ejemplo el petróleo, y dada la importancia que tiene para muchos países y especialmente Estados Unidos sosteniendo su economía, quería saber si desde su movimiento han planteado alguna visión alternativa para el manejo de los recursos, para un manejo más inteligente y sustentable. Sí. I am also from Brazil. My question is to Mr. Larry. My question is, you have been spoken about persuasion. My question is very short. How to persuade ordinary people that we are right? We have no financial power, we have no communication power. So how to convince that you are right and not the other side are right? I think that's quite almost comfortable to say we said what you said to us because we are an island, but we together can fight, but we together can gain the elections, you know. So this is my question. Bueno, cerramos acá, a ver cómo sintetizan en 3-4 minutos cada uno. David. Cómo introducir la perspectiva del socialismo en Bolivia. Otro de los códigos que se ha resistido se llama AILU. AILU no solamente es un modelo de organización de sociedad. AILU es un sistema de organización de vida. Tenemos hasta categorías económicas. Está el ceje, está la pirua, está la colca. Nuestros abuelos han tenido la capacidad de organizar económicamente cada hogar, varias familias y verdaderas ciudades. Y estas categorías económicas se han resistido. Entre estas categorías económicas está la pucara, por ejemplo, y nuestros pueblos representan esta categoría económica mediante nuestras danzas. Así se han resistido. O los han llamado pucarani a nuestros pueblos. Es una forma de organización económica.
Nuestra lucha va más allá del socialismo. O sea, no solamente buscamos nosotros satisfacer las necesidades cada vez más crecientes, tanto materiales como espirituales del ser humano, no solamente eso. Porque el aire es un sistema de organización de vida. Para nosotros las montañas, los cóndores, son nuestros hermanos, el sol es nuestro hermano mayor. Somos naturaleza. Nos han separado de nuestra naturaleza. No solo buscamos armonía con la naturaleza, sino buscamos recuperar la armonía de la naturaleza, no con solamente, pero estamos avanzando ahora con. Se han planteado ya los derechos de la madre tierra. No solo hay que trabajar, es importante trabajar los derechos humanos. Hasta en Naciones Unidas esto evoluciona. Se trabajan derechos humanos, derechos colectivos, derechos de los pueblos indígenas. Ahora estamos trabajando los derechos políticos, estamos trabajando los derechos de la madre tierra ya. Porque la tierra dejó de ser solamente planeta, pasó a ser sujeto desde el 22 de abril de 2010. Llevamos esa propuesta de la madre tierra no viaja a Naciones Unidas desde la academia, no viaja desde la academia, sino viaja desde la resistencia, desde los pueblos indígenas, y lo lleva un guerrero del arco iris que se llama Evo Morales Alma. Y los convencemos a Naciones Unidas y les decimos: la tierra tiene ojos, tiene boca, piensa, siente. Y Naciones Unidas dice: es verdad. Y se aprueba el Día Internacional de la Madre Tierra. Y ese mismo día que se aprueba el Día Internacional de la Madre Tierra, también se aprueba una resolución para que el Secretario General pueda elevar un informe anual sobre los avances de los derechos de la Madre Tierra. Es posible. O sea, estamos de acuerdo, estamos contra el capitalismo. Tenemos coincidencias con el socialismo, pero nuestra lucha va más allá del socialismo. Por eso Hiwasa significa fin del antropocentrismo. No hablamos de nuestras universidades, es que en las universidades a nosotros nos han enseñado no solo es. Nuestra Huipala nos habla no solamente del universo, nos habla del multiverso. Necesitamos no solamente universidades, tenemos que dar un salto hacia las pluriversidades o multiversidades. Eso nos está planteando este código que es la Huipala. ¿Y en qué medida es necesario pensar en un nuevo orden descolonizado? Estamos viviendo el retorno de Bolsonaro y de muchos gobiernos de la derecha, también el retorno de la recolonización. No solamente nosotros luchamos contra el imperialismo, contra el capitalismo, también luchamos contra el colonialismo. En Bolivia vivimos un proceso de descolonización. Se está dando una revolución cultural. Cambiar de pensar dejar de ser individualistas, terminar con la cultura de la envidia, del egoísmo, del racismo. Y despatriarcalización. En Bolivia vivimos un proceso de descolonización y despatriarcalización. 130 países se han reunido para celebrar sus 50 años del G77 en Santa Cruz. En estas reuniones abordan estas crisis que ha generado el capitalismo, el desorden mundial, y 130 países se han puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo, ¿para qué? Para construir desde el sur de nuestros países, construir un nuevo orden mundial
con justicia social para el vivir bien, ya no para vivir mejor, sino para el vivir bien. Y el vivir bien simplemente es la traducción del Kapakñán. Kapakñán igual camino noble de la integración, hasta eso tenemos. Y cuando nosotros decimos, no decimos nosotros los indígenas, otro mundo es posible. Nosotros decimos, nuestro mundo es posible porque sabemos qué es lo que queremos. Cuando dicen, otro mundo es posible, no saben cómo va a ser ese otro mundo. Pero nosotros decimos, nuestro mundo es posible porque tenemos nuestro Kapakñán. Kapakñán ha sido anotado en la UNESCO, también ha sido declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2014. Ha sido anotado como el sistema andino de integración o el camino noble de la integración. Kapakñán es el camino de las personas que buscan el vivir bien. Kapak, igual persona que vive bien. Ñan, igual camino. Es posible construir una visión alternativa porque tenemos ciencia nosotros. ¿Cómo vamos a encarar el problema de la energía? Tenemos ahí nuestra chacana. Chacana está en nuestros lugares sagrados. Esa es la cruz andina, dicen otros, esa cruz cuadrada. Chacana significa puente. Es que no tenemos, es que las universidades nos han enclaustrado, nos han educado, nos han vuelto sumisos, bien educaditos somos, sumisos somos. Nos han vuelto obedientes. Tenemos que volver a despertar nuestra creatividad. Nuestro Larama es otro código. Larama significa rebelde con sabiduría. Y cuando hablaban de los intelectuales, yo decía, oye, nuestros pueblos serán intelectuales o no serán intelectuales, ¿no? Los que utilizan bien su sabiduría, ¿quiénes serán? Y podemos seguir hablando. Son 500 años que han sido tapados nuestros saberes. En las propias Naciones Unidas, en el sistema intergubernamental de diversidad biológica, se ha establecido un espacio de diálogo intercientífico. Nos han dicho a nosotros que lo de ustedes no es ciencia, pero ya las mismas Naciones Unidas, en este sistema intergubernamental de diversidad biológica, ya hay un espacio que se llama diálogo intercientífico. Gracias. Okay, perspectives for 2019. First of all, I think that we will face a very difficult situation in the coming months because of the rise of the right. Not only for the usual reasons that the right, of course, as one of its main and first points to attack women's freedoms and self-determination, and this is a shared trait around the world. But also because I think the feminist movement will be subject to two different kinds of pressures. One coming from the left, and the other coming from the what we call the progressive neoliberals. The pressure coming from the left is what I said earlier. So it's the notion that we should create broad alliances that give up about the radical demands for women's self-determination, freedom, gender balance, and so on, in order to fight the right. So the logic would be like, let's stop the right first, and then we will see, which is the usual logic. So this pressure will happen, will occur. The second pressure is clearly the classical progressive liberal pressure. So, in front of people in governments like, Trump or Salvini or Bolsonaro, how is it not better to vote for these wonderful progressive neoliberals who exploit us and dominate us as much as the others, but, they also speak about same-sex marriage, freedoms, political freedoms, and so on and so on. So basically covering themselves with this mask of progressivism. We had this experience already in the United States
during the electoral campaign, during the primaries, when people like us were basically accused of being brocialists, which is a fusion between broader and socialist, that is macho socialists who didn't want to support Hillary Clinton and preferred this old white man, Bernie Sanders, because we were sexist and misogynistic and so on. So we will have again this kind of pressure, of course, like in front of this far right, how is it not better to support the Hillary Clinton of the world? I think we need to reject both pressures. I already said why we need to reject the first. Concerning the second, the progressive neoliberalism is not the alternative to the rise of the right. It is what is producing the rise of the right. What has created the conditions for the rise of a neo-traditional, even neo-fascist right. So we cannot go in that direction because although of course there are clear differences, I don't deny that there are some clear significant differences. The problem is that this is a capitalist project as much as the new reactionary right. There are just two capitalist projects, two ways of managing capitalism which enable each other. So this is not there is no solution. So from this viewpoint then we need to continue building resistance from below. And this of course raises a number of challenges for the feminist movement, because we have, as you said, we will probably launch for another international strike in 2019. The Spanish movement has already decided to launch another huelga on March 8, 2019. We will try to organize this in the United States as well, and so on. However, it is evident that the movement cannot go only from one mobilization to another, from one strike to another. And as I said earlier, I think we need to, first of all, strengthen the international coordination of the movement. And from this, I have been saying for a year, and everybody always looks at me like as if I'm crazy, that we should organize a Forum Mondial of the feminist movement. We have mobilized for 2 years. Let's organize a World Forum. And of course, this requires organizational means. So, speaking of obligations, here there are representatives of organizations with money. Give us the money to organize the forum. Help us. So, the second issue is, of course, to what has characterized this feminist movement, and this is something that the left really needs to understand, is that this is not a sectorial movement. This is not a movement that is fighting for a sector of the population. This is a movement that is starting from a particular condition, which is that of women, feminized people, queer people, and so on, but it is fighting for everybody. It is fighting for a different world. It is fighting for the whole of humanity. So the task of the movement is to expand to the whole of society, to use a term that the Argentinian feminist movement uses, is the transversalidad. So in other words, we need to expand to the workplaces, to schools, to the places of education, to the streets, to everywhere, and build alliances and reshape, change, with a pressure from below, change the existing organization, change the unions, radicalize political parties, radicalize the existing organizations, and if they don't want to be radicalized, let's create new ones. Bueno, si parches no alcanzan a este sistema global y además es muy difícil parchar cualquier cosa, hacer cualquier cosa, ¿qué se puede hacer? Como digo, primero está esta cuestión, que es aún más difícil que el parche, pero que es necesario, de redefinir quiénes escriben las reglas, como decía, desde transferir poder del capital al trabajo, las corporaciones a la sociedad, y de las finanzas a la economía real. Pero en la medida que eso no se puede avanzar en eso, o sea, se sigue empujando, se sigue esa lucha política, pero cuesta avanzar, hay algo que es clave, que es tener en cuenta en qué mundo te integrás cuando te integrás. ¿Sí? O sea, hay mucho por hacer en cuanto a políticas domésticas,
hay mucho que las oposiciones pueden hacer cuando en el Congreso, pensando en el caso particular de Argentina, mucho que no se hace también. ¿Sí? Pensemos en Argentina hoy. Cuando Argentina llega a un acuerdo con los fondos buitres, en marzo del 2016, bueno, yo tuve el gusto de cerrar la sesión de discusiones en el Senado, y lo que planteaba es, si vas a arreglar con los fondos buitres, que la nueva ley que habilita el pago de los buitres tenga dos cláusulas. Una que diga que no se puede emitir bajo la ley de Nueva York, ley escrita por y para buitres, salvo que te lo apruebe el Congreso. Y la otra era una cláusula anti-FMI. Es decir, el Ejecutivo no puede acordar nada con el FMI, salvo que el Congreso te lo apruebe. ¿Por qué? Bueno, hay visiones diferentes de cómo funciona el mundo. Lo que uno veía es que este esquema no va a funcionar. Esta lluvia de inversiones de la que se hablaba no va a llegar, el país va a seguir tomando deuda y no va a tener los recursos para pagarlo, y cuando pase eso te van a venir a decir los acreedores, bueno, tenés que arreglar con el FMI, y el FMI te va a pedir que hagas más autoridad fiscal, que nunca funciona. La evidencia es abrumadora, que siempre hace que la cosa vaya peor, y eso es lo que vas a enfrentar. Y después, si tenés que resolver, si no podés pagar la deuda, tenés que resolver una crisis y emitiste bajo la ley de Nueva York, vas a estar recontra complicado. Se va a alargar la crisis si permitís que el país se integre de esa manera. Si la crisis llega, y si llega, va a estar re difícil. Entonces, defendiendo a los intereses de Argentina, uno lo que plantea es: no te integres así. Sabés que ese es el mundo que enfrentás, protegé a los intereses del pueblo. Si tenés poder político, hacelo. Bueno, en Argentina el líder de la oposición, el PJ, Pichetto, tuvo la cuestión de hacer eso. Esa información fue muy clara, muy directa, no se hizo absolutamente nada. Y hoy tenemos la realidad que tenemos y tenemos el futuro que tenemos, pero como digo, hay muchísimo que se podría hacer mejor desde las políticas domésticas cuando el mundo funciona como funciona. Y lo mismo pasa con lo que se hizo, pero eso no es Congreso, sino que es Ejecutivo puro, con el hecho de haber removido todas las regulaciones de capital. Ni el FMI dice que hay que hacer eso. Y este gobierno lo hizo. Entonces, el día que cambiaron las expectativas y que ya se consideró que la estrategia económica de este gobierno era un fracaso, volaron los capitales, se fueron y tuvimos una devaluación grande y tuvimos una recesión este año y hay más problemas, entonces los atacan de la forma que los atacan, y más recesión el año que viene. Pero eso no tenía por qué ser así. Si hubiese habido otra forma de integrarse a unos mercados financieros internacionales tan perversos, no se hubiese hipotecado el futuro de buena parte de la sociedad argentina. ¿Sí? Pues, como digo, hay muchísimo por mejorar desde lo doméstico, en la medida que lo global funcione de una forma tan disfuncional. Gracias. So I want to try to answer the two questions from the sister and brother. So first on the natural resource question, I think we heard really an eloquent presentation on that if we are not viewing ourselves as part of the universe, the multiverse, we really have no hope. And so that has to be the starting point. And I think there is no other starting point. And so we do have to, again, not to go back to Anwar's thing, not to just let increased profits determine where investment is, that we have to invest in a sustainable way and to regulate and rule out exploiting, the earth in a way that we know is not only going to destroy us, but all kinds of other living things. And I do think that kind of spirit, that natural spirit, regardless of where we come from, these popular movements that we're building, if we don't embrace that, we have no chance, and we have no choice but to do that. So I don't know if that helps. I do think we have to have transition investment for people who are displaced. That would be a long thing, but in the case of the U.S., people who are coal miners, you can't just leave them. And as they've said to me, people talk about transition, they never do a thing. And I'd say that's what's happened in most of the world. And we have to do the things instead of the talking. In terms of persuasion, yeah, right?
In terms of persuasion, and that question, that's a tough one, actually, when you have like 2 minutes. But you know, in general, I would say we do. If we want to move people, which is what we want to do, we move ourselves first. And we move ourselves first by listening, like, you know, this amazing experience I had last night with about 200 trash pickers, that's how they call themselves, and watching what they're doing. And so I think the equivalent of that, if we're all doing that, we can build that kind of a movement together. It's about a lot more listening than talking. It's about coming up with things that will unite us. That sounds easy, but it's really not. That sort of cut across the lines. And again, I use the language of building popular movements. You know, we do talk about democratic socialism, but frankly, you know, for us, that would be more of a university concept. If I'm out in, you know, the rural parts of the United States, and as again, my great-grandmother I quote all the time, I'll watch your feet, not your mouth. We need to have actions and embodiment of what that means, more so than the terminology. I would tend to be in the same categorization of the speech we heard from Christina, but with really concrete things of what that popular movement means, and challenging global capital. I laid out some of them before, but really saying enough's enough. You had your century or 2 centuries or 3 centuries. It's time, it's our time, and we're going to fight you, and we're going to have our time, and it's about our happiness and everyone's happiness, not just your happiness. Bueno, pues la parte política de la propuesta, ¿no? A ver, cuando la extrema derecha dice aquí no cabemos todos y por tanto primero nosotros, conecta con algo muy real que la gente tiene muy interiorizado, que es: vivo una situación de escasez, tengo miedo de que me quiten lo poco que tengo, y me tengo que proteger del que viene a quitarme lo poco que tengo. Esto es un miedo muy interiorizado y es un miedo muy real, porque es verdad que con este nivel de consumo, con este sistema económico, aquí no cabemos todos. Es decir, el diagnóstico es cierto y por tanto es reconocido como cierto por la gente. Por eso la gente vota a la extrema derecha y por eso la gente también se une y se reúne en propuestas eclesiales, pentecostales, católicas, porque generan un nosotros que les da arraigo, que les da sentido de comunidad y que les protege, que les da seguridad frente al riesgo, frente, digamos, bueno, pues a esa eventualidad que no es tan improbable en ese momento de que lo poco que tienen pues les sea quitado. La cuestión en lo que nosotros nos distinguimos de la extrema derecha es que la respuesta que la extrema derecha da a esto no es la respuesta que damos nosotros y que hay algo en ese diagnóstico que es engañoso. Es verdad que no cabemos todos, pero no cabemos todos porque el reparto de la riqueza es inadecuado, no porque haya que expulsar a los pobres y a los que llegaron los últimos, sino precisamente porque hay que redistribuir la riqueza de arriba a abajo, porque hay un 1% que lo tiene todo, que tiene mucho, el 80%, que el 80-20-80. Y además, este nivel de consumo tampoco es generalizable, no solo por eso, sino por razones ecológicas. Porque somos ecodependientes y vivimos en un entorno donde hay unos recursos que no pueden ser depredados permanentemente. Y la tecnología además no nos va a salvar de eso, porque la tecnología también depende de esos recursos y de esos materiales que están en lugares muy concretos del mundo y que tienen una materialidad muy localizada. Por tanto, no cabemos todos, y no cabemos todos, pero no por las razones que dice la extrema derecha, sino porque hay un sistema capitalista depredador de recursos y 2, hay un sistema capitalista que no redistribuye la riqueza.
De manera que no hay para todos, pero no hay para todos en estas condiciones, justamente las condiciones que ellos quieren perpetuar. En la fórmula de la extrema derecha y también en la fórmula de la derecha light, digamos al estilo Macri o al estilo neoliberal o socioliberal. Precisamente ellos no forman parte de la solución porque son parte del problema. Frente a eso, nosotros tenemos que tener una política republicana, pero no en el sentido americano del término, sino en el sentido filosófico del término, es decir, una política que se apoye en una solidaridad incluyente, que supone fundamentalmente, en primer lugar, hacerse cargo, responsabilizarnos, digamos, de todo lo que hacemos y no hacemos, y esto tiene impacto sobre terceros. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la omisión de socorro, y que la omisión de socorro está tipificado como delito en todos nuestros códigos penales, es curioso que no seamos capaces de trasladar el razonamiento al que obedece la omisión de socorro al ámbito de la justicia global. Resulta que yo estoy en un parque y hay un niño ahogándose en un estanque. Ese niño no tiene nada que ver conmigo, no lo empujé yo no soy responsable, no soy su madre, no soy su cuidadora. Pero el delito de omisión de socorro lo que me dice es: si puedes evitar o mitigar un mal asumiendo un sacrificio trivial, tienes que hacerlo. Es decir, incurres en un delito de omisión de socorro cuando tú no salvas al niño porque no querías llegar tarde a una cita o porque no te querías ensuciar el traje. Es decir, porque no quisiste asumir un sacrificio trivial. Es curioso que cuando pensamos en los que se ahogan en el Mediterráneo, cuando pensamos en los que están fuera de nuestro perímetro fronterizo, porque la gran discusión en España es si la valla de Ceuta y Melilla es España o no es España. Esa es la gran discusión. Porque si es España nos incumbe, pero si no es España ya no nos incumbe. Es decir, cuando pensamos en los que se están ahogando ahí, en lo que no es España, pero está ahí a 1 centímetro de nosotros, no somos capaces de pensar de la misma manera. Y resulta que ahí eso no nos interpela. Ahí no funciona el delito de omisión de socorro. Como si nuestras obligaciones, como si nuestra responsabilidad estuviera delimitada por las fronteras de un Estado. Esto es lo primero que yo creo que tendríamos que incorporar, que es una ética de la responsabilidad. Y lo segundo es una política de lo común. Una política de lo común que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el compañero. Y que se apoyaría, diría, en 5 ejes fundamentales desde el punto de vista político que no me da tiempo de desarrollar, pero que los quiero mencionar. Uno es el empoderamiento y la democracia, es decir, el empoderamiento ciudadano, a través de los movimientos que nos contaba el compañero, a través de la política institucionalizada, a través del diálogo entre la política institucionalizada de partidos y la que está en los movimientos, también en las comunidades autogestionadas, es decir, fuera, digamos, de lo que es la política partidaria. El empoderamiento ciudadano es el primer eje de la política de lo común. Derechos políticos, derechos para participar, para decidir qué es o no es lo común y cómo se ha de gestionar lo común. Quiero estar ahí, levantar la mano y que se me pregunte. En segundo lugar, redistribuir la riqueza. Y redistribuir la riqueza, que también aquí ha mencionado, porque se han salido todos estos temas acá, supone poner en cuestión, y esto hay que decirlo muy claro, el concepto de propiedad privada que hemos incorporado jurídica y políticamente. Porque la propiedad privada se dice, tiene que estar al servicio de la utilidad pública y la función social, pero esto es falso. Porque la propiedad privada que procede de la actividad especulativa, que no está, ni siquiera pretende estar al servicio de la utilidad pública y la función social, esa propiedad es ilegítima y por tanto no puede ser constitutiva de un derecho. Cuando Rousseau decía aquello de el primero que llegó a un terreno y dijo esto es mío y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ese fue el gran fundador de la sociedad civil. ¿Cuántas guerras, conflictos, etcétera nos hubiéramos ahorrado si arrancando la estaca y allanando el terreno hubiéramos gritado no creáis a ese impostor, que los frutos son de todos y la tierra no es de nadie? Esto lo decía Rousseau. Y solamente que Rousseau se perdió, digamos, no lo quiero mitificar porque era un misógino, pero en la parte, digamos, que corresponde a la desigualdad, es un filósofo asumible. La cuestión es que la propiedad privada hay que cuestionarla claramente. Tercer punto,
autogobierno. Autogobierno significa estimular los factores endógenos que suponen la identidad de una comunidad. Cómo una comunidad se autorreconoce. Una política de lo común tiene que basarse fundamentalmente en lo que la comunidad quiere, lo que la comunidad es y lo que la comunidad quiere ser. Una política de la común, además, es una política feminizada, claro, porque está apoyada en el vínculo, pero no en los vínculos formales y abstractos, digamos, de la ciudadanía en términos jurídicos, sino en los vínculos de las vivencias, de las experiencias comunes. Y cuando digo vivencias y experiencias comunes, hablo también de lo que yo hago en España y afecta a otros que no están en España. De las políticas económicas que yo implemento, de las políticas ecológicas que yo implemento y están vinculando a terceros que no están aquí y ahora. Y ahora, además digo, ese vínculo no es solamente con los que están aquí y ahora, porque también tiene un carácter diacrónico y termino. Es decir, tiene que ver también con las generaciones futuras y con las generaciones pasadas. Y tiene que ver además con las otras especies también, con las que también tenemos vínculos, y el buen vivir, que no es el vivir mejor, es, digamos, muy claro en esto. Y la sostenibilidad. Por tanto, la política alternativa a la extrema derecha supone, básicamente, asumir nuestras responsabilidades en un sentido solidario y construir comunidad. Y esto es la única forma que vamos a tener de poder contrarrestar unas políticas de extrema derecha excluyentes que se aprovechan de la fragmentación social, de la división y del desarraigo que ha generado la propia derecha, y que además ellos no están en absoluto ni en intención ni en disposición de solventar, sino más bien de profundizar. Pero tienen esa retórica, y esa retórica solamente se puede combatir, uno, si se entiende, y dos, planteando el antídoto. Así diría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cinco, muchas gracias a los que estuvieron estas más de 10 horas que estuvimos discutiendo en este foro. Hasta mañana, que siguen las actividades del Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Gracias.